Aquel año de 1972 marcó mi vida de una manera que las palabras apenas pueden describir. Yo vivía en una pequeña ciudad del interior de España y hasta entonces mi existencia giraba en torno a la casa, mis hijos, la rutina, una vida que, aunque sencilla, yo creía segura y destinada a durar. Pero el destino tenía otros planes, unos bastante crueles, por cierto. La noticia de la traición de mi marido fue como un golpe bajo, inesperado y devastador. Y el abandono que vino después, aquello me dejó en el suelo, sintiéndome como si me hubieran arrancado el alma. De repente me encontré perdida, con 2 niños pequeños que miraban mis lágrimas sin entender, en una época donde una mujer sola no tenía voz ni apenas oportunidades. Recuerdo ese torbellino de sentimientos que me asaltó. Primero, la incredulidad, la negación de que esto pudiera estarme pasando a mí. Luego, el dolor lacerante de la traición, una puñalada en el corazón que dolía físicamente. Y después, la rabia, una furia sorda contra él, pero también contra mí misma por haber sido tan ingenua. Pero lo que más me aterraba era el miedo paralizante al futuro. Miraba a mis hijos, tan inocentes y dependientes de mí, y me preguntaba cómo iba a poder con todo sola. Las noches se volvieron interminables. El silencio de la casa gritaba su ausencia, y la incertidumbre del mañana pesaba como una losa sobre mi pecho. Pero en medio de esa oscuridad, casi sin darme cuenta, una pequeña chispa de rebeldía comenzó a encenderse dentro de mí. No podía permitirme sucumbir a la desesperación. Mis hijos me necesitaban y por ellos yo necesitaba encontrar la fuerza para seguir adelante. La decisión de volver a estudiar surgió casi como un instinto de supervivencia, una búsqueda desesperada de un asidero en medio del caos. En aquella época, una mujer en mi situación era prácticamente invisible para la sociedad, relegada a una vida de estrecheces y dependencia. Pero me negué a aceptar ese destino. La idea de entrar en una universidad, de aprender, de construir algo propio, se convirtió en mi tabla de salvación, en la luz al final del túnel. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría miradas torcidas y juicios, pero la necesidad de dar un futuro digno a mis hijos era una fuerza imparable dentro de mí. Y así, con el corazón aún herido, pero con una determinación creciente, comencé a trazar un nuevo camino. Conseguir la aprobación en la universidad fue una de las mayores alegrías de mi vida. Recuerdo aquel día como si fuera hoy, mi nombre en la lista. Sentí que una puerta se abría, un nuevo camino surgía, pero la jornada apenas comenzaba. Dentro de la universidad, enfrenté el prejuicio de algunos, la incredulidad de otros. Ser una mujer mayor, madre y recomenzando la vida académica no era lo común. Algunos compañeros me miraban con curiosidad, a veces con una pizca de condescendencia, como preguntándose qué hacía yo allí, ocupando un lugar que quizás merecía alguien más joven. Algunos profesores también parecían sorprendidos, pero hubo otros que vieron en mi determinación una sed genuina de aprender, y su apoyo fue un bálsamo en esos momentos de duda. Pero encontré también personas maravillosas, profesores que me apoyaron y compañeros que compartían mis sueños. Recuerdo las largas conversaciones con Sofía, otra mujer que también había regresado a estudiar después de criar a sus hijos. Compartíamos nuestras frustraciones, nuestras alegrías y nos dábamos ánimos mutuamente. Esos lazos fueron vitales para no sentirme completamente sola en este nuevo mundo. Con cada semestre que vencía, con cada examen que aprobaba, sentía que me estaba reconstruyendo. La educación me daba no solo conocimiento, sino también confianza, una nueva perspectiva sobre la vida. Ya no era solo la abandonada, me estaba convirtiendo en Elena, la estudiante, la mujer que buscaba su lugar en el mundo. Y mis hijos veían esa transformación,
Ellos se enorgullecían de mis logros y ese era mi mayor incentivo. Sus pequeñas muestras de cariño, sus preguntas sobre lo que estaba aprendiendo, eran la gasolina que impulsaba mi motor. Las dificultades económicas seguían siendo un desafío, pero aprendí a arreglármelas, a ahorrar en cada detalle para no tener que abandonar los estudios. Trabajos temporales, apaños, todo era válido para garantizar que pudiera continuar. Y en cada pequeña victoria sentía que estábamos más cerca de una vida mejor. La educación era mi herramienta, la llave para abrir las puertas de un futuro más prometedor para nosotros tres. Hubo momentos de soledad, claro. Mientras las otras madres tenían a sus compañeros para dividir las responsabilidades, yo seguía sola con el peso de todo sobre mis hombros. Pero esa soledad también me fortaleció, me mostró mi propia capacidad para superar los desafíos. Y en las raras veces en que encontraba a otras mujeres en situaciones parecidas, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo eran un aliento. La graduación fue un día que jamás olvidaré. Al ver a mis hijos sentados en primera fila, sus rostros irradiando orgullo, sentí una oleada de emoción que me inundó por completo. Cada noche de estudio robada al sueño, cada comida sencilla para ahorrar, cada mirada de incomprensión que ignoré, todo culminó en ese momento. Ese diploma no era solo un pedazo de papel, era la prueba tangible de mi tenacidad, de mi negativa a ser definida por el abandono. Creo que ese día ellos también aprendieron algo valioso, la fuerza que reside en la perseverancia y la dignidad de luchar por uno mismo. Después de obtener mi título, el camino no se allanó de inmediato, pero las puertas comenzaron a abrirse. Conseguí un trabajo que, aunque al principio modesto, me permitió brindarles a mis hijos una estabilidad que antes solo podía soñar. Recuerdo la primera vez que pude comprarles algo que realmente querían sin tener que preocuparme por el último céntimo. Fue una sensación de libertad indescriptible, no solo para mí, sino por ver la alegría en sus ojos. Sentí que finalmente estaba cumpliendo mi promesa de darles un futuro mejor. Mirando hacia atrás a esa joven Elena de 1972, con el corazón roto y la incertidumbre grabada en el alma, siento una profunda admiración por la mujer en la que me convertí. No fue un camino fácil. Hubo momentos de profunda soledad y dudas punzantes, pero la imagen de mis hijos y la ferviente necesidad de ofrecerles un futuro mejor siempre fueron mi faro, mi brújula en la oscuridad. Y hoy, al verlos convertidos en adultos responsables y felices, sé que cada sacrificio valió la pena. Hoy, mis hijos son hombres y mujeres hechos y derechos, cada uno labrando su propio camino con éxito. Cuando me miran, veo en sus ojos no solo amor, sino también un respeto silencioso por la batalla que libré. Y sé que, de alguna manera, mi lucha les enseñó una lección invaluable sobre la perseverancia y la importancia de nunca rendirse ante la adversidad. Si pudiera hablar con esa Elena del pasado, le diría que el dolor es temporal, pero la fuerza que nacerá de él será eterna y que al final la recompensa de ver a sus hijos prosperar será inmensamente mayor que cualquier sufrimiento. Y si pudiera darle un consejo a aquella joven Elena perdida, le diría: no te rindas, tu fuerza es mayor de lo que imaginas. Hoy, décadas después de aquel año turbulento de 1972, la vida me ha enseñado que las mayores pruebas pueden ser el preludio a las mayores transformaciones. Sentada aquí, en la tranquilidad de esta tarde, veo el reflejo de una mujer que no se dejó definir por el dolor, sino que lo usó como trampolín para alcanzar una libertad que jamás imaginé posible. Mis hijos crecieron, encontraron sus propios caminos, y verlos felices e independientes es mi mayor recompensa.
Ellos presenciaron mi lucha y aprendieron, quizás sin darse cuenta, que la vulnerabilidad puede coexistir con una resiliencia inquebrantable. La cicatriz de aquel abandono aún existe, una marca en mi historia, pero ya no me paraliza. Al contrario, me recuerda mi capacidad de superar, de reinventarme. Y mis nietos, con su energía contagiosa, son la prueba viva de que la vida sigue, florece, incluso después de las tormentas más severas. Si tú que lees estas palabras estás pasando por un momento de oscuridad, recuerda que no estás solo. La fuerza reside en lugares inesperados y muchas veces es en el dolor donde descubrimos nuestra verdadera capacidad de seguir adelante. Aquella Elena de 1972 encontró su luz y tú también puedes encontrar la tuya. Cree en ti mismo y nunca, jamás te rindas. La victoria, muchas veces, reside justo después de la curva más difícil del camino. Y esta victoria, mi victoria, fue construida con lágrimas, sí, pero también con una terquedad inquebrantable y un amor profundo por mis hijos.